Muchas gracias por estar aquí conectados. Hoy vamos a platicar de un tema que quizá dentro del instituto no se ha hablado tanto. De esta técnica vamos a hablar de clarividencia basada en la técnica suction. Y como invitado tenemos al maestro Eric Jiménez, al cual le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Nada, a ti, Gabo, gracias por la invitación. Un gusto. Oye, Eric, pues vamos a entrar de lleno ya. Ya hay personas conectadas. Buen día a todos los que nos están saludando. Vamos a hablar de clarividencia basado en esta técnica que tú has, o esta enseñanza que tú has practicado ya desde hace muchos años. Ya se ha vuelto un estilo de vida en ti. Sí. Y ahora lo enseñas, ¿no? Es correcto. A mí me encanta todo lo que haces porque aparte pues eres muy joven, ¿no? Y entonces a veces cuando tenemos un camino espiritual de muy jóvenes, pues a lo mejor a veces la gente dice, bueno, ¿será, no será? ¿Confiaré, no confiaré? ¿No? O sea, porque no es una edad común, ¿no? ¿Qué edad tienes? Yo tengo 27 años. 27 años. Yo empecé a los 18 años. A practicar. Sí, diferentes técnicas. Yo empecé con Reiki y bueno, la vida me fue abriendo hasta que llegué a la enseñanza del suction. Ok. Oye, antes de entrar de lleno al tema, nada más, ¿qué significa suction y qué es? Suction proviene de... Ay, eso sí fue pregunta de examen, Gabo. Son dos vocablos. Uno es suck y el otro, si mal no recuerdo, es shen. Que en sí la palabra quiere decir la gran perfección. Ok. Lo que explica la técnica es eso, básicamente. Que el universo como está construido es perfecto y siempre es justo y equilibrado. Entonces, sobre eso tienen como ciertos principios y bueno, de ahí desencadena... Más allá de como instrucciones, son como los parámetros en los que tienes que percatarte tú, reconocer y aceptar la perfección de lo que estás viviendo, de las circunstancias que estás viviendo. Sea cual sea. Sea cual sea. Para el Dzogchen no existe ni el bien ni el mal. Para el Dzogchen existe es porque tú necesitas aprender de ello. Entonces, en esta enseñanza, pues dices... Bueno, quiero aprender algo, pero también tengo modos de aprenderlo, ¿no? Tengo aprenderlo de una intensa forma o me la puedo llevar con la misma lección a algo muchísimo más suave, ¿no? Claro. Entonces, lo que busca es eso, que entiendas, uno, dónde estás parado, dos, que lo aceptes, tres, que aprendas lo que tienes que aprender en ese momento, cuatro, que posterior a eso decidas de qué otra forma puedes aprender. De hecho, del Dzogchen se desencadenan muchas de las enseñanzas budistas. La mayoría de ellas provienen de esta rama. Porque a raíz de... El Dzogchen se origina en el Tíbet, se origina en los Bonampas, los monjes Bon. Son como los ocultos dentro del budismo, son los primeros iniciadores de este tipo de filosofía. Y posterior a ello, cuando el budismo empieza a tener un poco más de auge en toda esta zona, se permea toda esta información y bueno, el budismo se hace mucho de esta información, ve que tiene como más facilidad el Dzogchen en ciertas cosas y de ahí se desencadenan las enseñanzas sútricas y las enseñanzas tántricas. Y como son de una manera más palpable y más amable para las personas en ciertos puntos, porque son más duales, tanto el sutra como el tantra son de técnicas un poco más dualistas, pues es más fácil de entender. Cuando eso deja un poco olvidado el Dzogchen. A recientes fechas, como le pasó a los mismos mayas, resulta que los mayas aquí en México tenían información muy similar a la que tenían los Bonampas en el Tíbet, ¿no? Esconden durante muchos años esta información y ahora en esta nueva época que estamos, en esta nueva era que estamos viviendo, empieza a surgir el renacer de todas estas enseñanzas. Afortunadamente yo tuve el privilegio y la fortuna de poder aprender esta técnica justo en este momento en el que está, esta enseñanza justo en el momento en el que está volviendo a surgir, entonces... Es como muy pura la forma en la que yo lo aprendí. De hecho, muchas de las cosas que yo hablo, la gente lo ve a veces en la parte del budismo, a veces en la parte de la numerología. Y sí, evidentemente es como, claro, o sea, sí te lo han enseñado, pero en este momento, esto lo que yo te estoy dando es como el origen de...
No quiere decir que sea ni mejor ni peor, simplemente que estamos buscando extraer la enseñanza de la forma más pura. Claro. Y una vez que le integras así a tu enseñanza, la que sea, la que traigas, es como, wow, claro, es más universal, te da todavía mayor parámetro como para decir, oh, mira, puedo utilizar esta herramienta todavía con este nuevo enfoque hacia esta nueva dirección. No me había dado cuenta que me puede ayudar en X, Y o Z, ¿no? Es la ventaja del Dzogchen. El Dzogchen se amolda a todo lo que tú traes y no es como tienes que cambiar. No, al contrario, te hace ver las virtudes de la información, de la técnica que tú manejes, de la misma historia del lugar en donde tú te encuentres. Claro, y es que cuando vas viendo los orígenes, ¿no? de todo, del sistema en el que vives, de las creencias, de las técnicas, de todo, pues te das cuenta que el origen es la unidad, ¿no? Y llegar a ese punto, como dices, no es nada sencillo, porque en esta área de Acuario que se destapa nuevamente el conocimiento milenario, conocimiento actual, ¿no? Pero si no lo tomamos quizá desde esta visión de unidad, pues puede ser muy peligroso, puede ser muy riesgoso. Sí, hay cierta información que es digamos, sensible por las capacidades que tiene. Al final del día, cuando tocas las ramas más bien tocas el origen de la información, pues evidentemente lo que puedes hacer con eso se exponencia en sus capacidades, ¿no? Y eso es increíble. Sí, sí, lo que a mí me llevó, porque yo para poder aprender esta enseñanza, pues tuve que desarrollar ciertas habilidades que son las que hoy enseño, que es toda la parte de la clarividencia, ¿no? Más allá de... Yo no inicié, lo prometo, yo no inicié intentando ver cosas del otro mundo. O el futuro. No, o sea, definitivamente yo no buscaba eso. O sea, sí me llamaba la atención de, pues... Sí, se ve que puede ser divertido, claro, ¿no? Interesante, curioso. Pero yo, la verdad, tampoco me consideraba capaz de poder hacerlo. O sea, toda la vida creo que tenemos como la falsa creencia de que tienes que nacer como con ese don o con esa capacidad. Pero la verdad es que es como todo, ¿no? Hay personas que son muy flexibles de nacimiento, hay personas que son muy fuertes de nacimiento. Y sin embargo, con la práctica, pues obviamente ellos que tienen como el talento un poco ya desarrollado, pueden llegar a límites más lejanos a los que una persona, digamos, común y corriente podría. Pero bueno, nada que con el tiempo una persona común y corriente pueda hacer. En el mismo caso, para esta clase de habilidades que se desarrollan, es lo mismo, es pura cuestión de práctica. Cuando la primera vez que yo empecé a tener como estas visiones y empecé a ver cosas que se suponen que no estaban así al ojo humano normal, fue así como de, hijo, definitivamente ya perdí yo la cabeza, ¿no? No, con el tiempo fui aprendiendo y entendiendo que sí estaba desarrollando esas capacidades, ¿no? Y hoy para mí es como muy divertido llegar, dar consulta, dar un curso, porque ya ves toda la energía en general y es como, wow, sí, en esta clase vamos a tener que trabajar esto, en este grupo esto, a esta persona esto, ¿no? Entonces eso es como muy divertido porque te permite tener mayor forma y mayor rango de apoyo hacia esa persona, hacia ese grupo, hacia la forma de enseñarles, ¿no? Entonces, eso es súper divertido. Y yo creo que la manera más saludable de llevar un don espiritual, si le queremos llamar así, o una habilidad o una evidencia en este caso, ¿no? En beneficio de quién y para qué la quieres. Porque cuando vi el anuncio de que íbamos a platicar de evidencia, pues a mí me brincan muchas cosas, ¿no? Claro que suena muy impactante, evidencia, clarividencia, ¿qué va a pasar si yo quiero ser el nuevo monividente y hacerme famoso en los medios, prediciendo qué artista se va a morir y todo eso, ¿no? Pero yo creo que esto va más allá, ¿no? No solamente es como exclusivo de unos cuantos, todos lo podemos desarrollar, pero sobre todo, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿cómo funciona y cuál es el objetivo? Al final del día, la enseñanza máxima del Dzogchen dice, digamos que traducido al sánscrito y pasado y parafraseado por muchas personas, termina diciendo, todo el universo surge en mí y a través del espejo de mis relaciones me descubro a mí mismo.
en mi parte femenina, en mi parte masculina. Mente y emoción se unen y se unifican y reconocen que el poder de la intención acomoda todo de manera perfecta. Y entonces mi ser existe en plenitud completa. Okay. ¿Todo esto qué quiere decir? La clarividencia se desarrolla por un punto de entendimiento de la propia persona. Cuando tú entiendes de cierta forma, porque bueno, vaya, nos lleva a veces toda una vida a entender ciertas circunstancias, quién eres, qué eres, cuál es tu misión, hacia dónde quieres llegar, cuál es tu propósito, todas estas circunstancias, resulta que tienes claridad en ti, y al tener claridad en ti, como todo surge en ti, la claridad se expande hacia todo lo demás. Y entonces te das cuenta de que las personas tienden a no vivir en esa claridad a veces por miedo a enfrentarse a lo que puedan encontrar adentro. Pero el tema es que vamos limpiando todo eso para que lo puedas descubrir, puedas entender por qué lo necesitabas vivir así, qué es lo que estabas buscando con esa experiencia, y una vez que lo aprendas, construirte a través de eso, ¿no? Y cuando todo es más claro, pues evidentemente los ojos, digamos, en el nivel en los que tienes de visión, se expande, porque te atreves a ver más cosas, te atreves a querer experimentar más situaciones, y entonces lo gozas, ¿no? Y a veces dices, ching, me fui a dar en la torre, pues dices, ok, ya aprendí, y entonces ahí voy de nuevo, ¿no? Y tiene que ver más en ese trabajo interno de quién soy, dónde estoy y qué quiero, y entonces cuando lo proyectas hacia tu exterior es como, wow, todo se ve con tanta claridad en ciertos aspectos, ¿no? Evidentemente tiene sus asteriscos esto, sí, claro, ¿no? Las letras chiquitas. Las letras chiquitas conlleva evidentemente a que tienes que estar en una constante práctica. Al final del día lo que te invitan es a que estés constantemente meditando, observando, prestando como mucha atención hasta los pequeños detalles, ¿no? Y eso, pues, te mete en una introspección muy cañona. Y ya que estás tan introspectado y lo ves afuera, dices, es que ahora entiendo que no nada más soy yo. No, este juego no lo juego solito, lo juego con los demás, ¿no? Y es donde viene una... yo creo que es uno de mis preceptos de vida donde que el Dzogchen me enseñó, que es, si yo crezco, tú creces. Y viceversa. Un avance tuyo es un avance mío. Pero en todo. Absolutamente, para bien y para mal. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, ahí jala parejos, ¿no? Sí, sí, sí. Si yo veo y me encuentro una persona así que está... es como que qué parte de mí es ese enojo que estoy viendo yo enfrente, ¿no? Sí, por algo se me está presentando ahí, ¿no? Pero eso es lo que te enseña mucho. Y es curioso, porque una vez que lo empiezas a dominar dices, claro, ahí es cuando viene la parte como mágica, ¿no? Cuando te dicen, ¿cómo supiste? ¿Dónde lo traigo? ¿No? Es como, no es que sí te lo estoy viendo, porque evidentemente te lo estoy viendo, pero es una parte de mí que está en ti, y entonces cuando yo hago todo el análisis hacia atrás y digo, ah, claro, es que mi enojo proviene de tal, te das cuenta que la persona trae temas muy similares, y entonces ya nada más es como, claro, pues es que tú traías el conflicto con tu papá y probablemente en tu niñez y ¿no? Y es como, ¿cómo supo? Pues porque nada más se llama disasociarse, separarse de la persona. Esto es mío y lo que ya no es mío es como, es de esa persona. Y definitivamente a veces nos cuesta un poquito de trabajo como entender esa parte de cómo tenemos que disasociarnos, porque nos dejamos ir con el torbellino de emociones y de pensamientos. Y creemos que es en nuestra contra, ¿no? Que esa persona se despertó pensando en hoy me voy a fregar a Gabriel, ¿no? Y así lo cumplió al pie de la letra. Que aparte de todo, sí, o sea, si yo respeto mira, el Dzogchen, uno de los asteriscos por los cuales se decidió esconder esta enseñanza es que es muy crudo, o sea, es muy frío. Y el tema es que a veces la gente entiende compasión como condescendencia. Y la compasión vista desde la parte del Dzogchen es tener un entendimiento sobre las circunstancias. Y si te toca apoyar, ahora puedes apoyar dándole madrazos o puedes apoyar jalando a la persona a tu decisión.
Y entonces ahí entra una responsabilidad un poco diferente. ¿Por qué? Porque tienes que entender la persona cómo le gusta aprender. Y entonces cuando ves esa parte, pues a uno no le gusta aprender a punta de golpe, ¿no? Claro. Buscas que sea como la manera más sutil. noble, ¿no? Pero cuando no existe esa manera más noble, tienes que también tener la capacidad de decir, es que ¿por qué necesito aprenderlo de esta manera? O sea, realmente necesito que sea de esta intensidad, lo acepto de esa forma, pues vamos a meternos, diría Odín Dupeirón, vamos a meternos a los madrazos y entrarle a la vida con todo lo que se pueda, porque así va, o sea, así lo decidiste, pero el chiste es entender que lo estás decidiendo y para qué lo estás decidiendo, más que el por qué, para qué lo estás decidiendo. Entonces surge esta disasociación de la persona, de lo que tú eres con lo que es la persona, y entonces es cuando surge toda esta magia de, mira, tú traes seguramente al hijo, al esposo, a la pero surge en ti realmente la clarividencia, es porque dices qué parte de mí se proyecta y entonces Puedo verlo. lo separo, sí, claro. Puedo verlo, ¿no? Sí, y ya cuando con el paso de la práctica al principio es como, me acuerdo mucho, yo cuando lo aprendí, una compañera decía mucho, es que yo digo pura tontería, ¿no? O son puras fantasías que veo en mi cabeza, ¿no? Hasta que un día nuestro maestro le dijo, no, es que lo que tú ves en tu cabeza, primero lo tienes que ver en tu cabeza, porque si no tu mente va a chocar cuando lo empieza a ver de manera ya visible, o sea, ya cuando lo empiezas a ver encima de la persona, te va a causar conflicto si no lo ves primero en tu imaginación. Entonces, este proceso también conlleva una curva de aprendizaje en el que primero tengas como la certeza de lo que estás viendo, de que confíes en lo que estás viendo, de que sepas que es tuyo, que es de la persona, y con el paso del tiempo, cuando se abre tu tercer ojo, es una cosa muy maravillosa porque todo el mundo se vuelve una cosa muy psicodélica, ¿no? Entonces es como, Dios, ¿qué churrito me fume? No, ninguno, simplemente es que has llegado al punto en el que tu cabeza, tu cuerpo lo puede entender, tu mente no va a chocar con ello, ¿no? Y si en algún punto está chocando con ello, entonces es como, vamos a dar un paso atrás, que entiendas qué es lo que ves, y ahora sí, sigas acrecentando esa habilidad. Si no la tienes, que la desarrolles, ¿no? Claro. Entonces, la clarividencia nos lleva, el principal objetivo, ¿no? Como lo comentas, es hacia uno mismo, a descubrirnos. Y por consecuencia... descubres pues, lo que está afuera. Claro. Mejor no lo pudiste decir. Cuando soy claro conmigo, el mundo va a ser claro hacia mí. Fíjate, pregunta Singus, dice, ¿cómo se abrió tu tercer ojo? ¿Cómo se abrió mi tercer ojo? Con un dolor de cabeza espantoso, que es parte del proceso porque fisiológicamente ocurren cosas para el cuerpo. Después de varios meses de práctica, yo recuerdo, terminé la práctica, terminé extremadamente cansado, dolor de cabeza, y cuando abrí los ojos para mí fue una sensación muy impactante ver así todo de colores, y dije, wow. Al principio fueron 2-3 minutos, ¿no? Con el paso del tiempo lo haces a capricho. Ok. Si no, no es como que vayas viendo todo el día. Sí. No, Sí, ya puedes manejarlo, en sí. qué momento necesitas activarlo, en qué momento no. Efectivamente, también, o sea, si quieres puedes ir espiando las auras de todo el mundo, ¿no? No se recomienda porque no vas a entender todo lo que, la información que entra, ¿no? Entonces como te vuelves loco. Sí. Sí, así es como pasó, a base de mucha meditación, a base de muchas prácticas, que hoy en día son las que enseño, y después de una jaqueca bastante sabrosa. Me dicen que si sigues teniendo dolor de cabeza. No, actualmente ya no. No, es una cosa muy divertida porque lo abro a capricho y entonces es como, wow, colores, no colores, colores, no colores, ¿no? También dentro de la clarividencia surgen diferentes cuestiones que son como filtros, ¿no? Así los denomino yo. Entonces tú también decides a qué tan a profundidad entras hacia la persona o qué quieres ver de la persona, ¿no? Esto pues evidentemente ya lo haces con la práctica y precisamente por eso ya no duele, porque ya estás como acostumbrado de se abre, se cierra, se abre, se cierra. Tu cuerpo sí lo sientes, es una sensación particular porque se siente como un hormigueo en el entrecejo. A veces como que sientes
se siente como si fuera... la mejor forma que le puedo explicar es como una espiral que entra y sale del otro lado. Es una sensación particularmente divertida, pero vaya, deja de doler. Dice la misma persona, dice, yo tengo más de 3 meses con una marca. Suelo tener dolor de cabeza en la zona media de la cabeza y me salió una burbuja en la frente. Me quedó una marca, dice. Una burbuja. Eso probablemente sea... bueno, tendríamos que ver... ir un poquito en retrospectiva al momento en el que te apareció la burbuja. Pero probablemente sea un bloqueo porque precisamente no estás queriendo ver, ¿no? Normalmente cuando ponemos algo en nuestra frente fisiológicamente tiene algo encima de lo que es el entrecejo, es una parte que nosotros estamos bloqueando por no querer ver algo, por no querer entender. Y probablemente esas circunstancias en tu vida son porque algo que ocurrió en ese momento no lo quisiste ver, no lo pudiste procesar de la manera más amable y evidentemente el cuerpo físico dijo, protégenos, ¿no? Protege con una erupción, con un granito, con una marca. A veces una cicatriz también tiene que ver con la parte de qué no quisiste ver, qué estabas lacerando en tu vida, que definitivamente evitaste y no confrontaste de manera adecuada. Claro, en el instituto nos han enseñado mucho que el don se puede despertar el tercer ojo, pero tiene que ser con un acompañamiento de conciencia, ¿no? Pues si no pasa estas resistencias que empiezas a abrir y de repente te empiezas a defender de lo que ves. Claramente. ¿No? Sí, Entonces, porque... perdón que... Sí, no, adelante. O sea, el tema de la protección, yo creo que es lo que la técnica, o más bien la enseñanza Dzogchen es lo que te lleva, ¿no? A esta conciencia, a darte cuenta el para qué está sucediendo y para qué lo estás viendo. Por eso el acompañamiento o la evidencia basada en esta enseñanza es lo que a ti te ha dado el resultado. Efectivamente. De hecho, si ustedes se percatan, no traigo collares, yo no utilizo en sí... amuletos, nada. No, los que utilizo siempre se me pierden, se rompen, o sea, y me duran 2 días. ¿Por qué? Porque eso quiere decir de cierta forma que no, realmente no es como que lo necesites en ciertos puntos, ¿no? O cuando te llegas como... Recuerda, ¿por qué tiene que ver esto? Porque el chiste es que estés trabajando constantemente en ti, ¿no? Y evitar esos bloqueos. Al final del día... Eric Corbera, si mal no recuerdo, Henry Corbera, ¿se me fue el nombre? Eric, ¿no? Y sí. Toda la biodescodificación. Nosotros retomamos algunas partes de ese tema para poder entender también eso, ¿no? Entender el soma, el cómo, si tu energía está bloqueada, tu mente te enferma y tu emoción lo dispara hacia tu cuerpo físico. Totalmente, ¿no? Es parte esencial de entender la clarividencia, ¿no? Claro. Dice Verónica Aguirre, ¿para qué aspectos de mi vida me puede ayudar y servir esta enseñanza? Para conocerte a ti, para ayudarte a ti y en añadidura ayudas a los demás. Es una evolución personal, o sea, más allá de ver la clarividencia como, uy, si voy a espiar en las auras de todos, no, es voy a conocerme a través de los demás, esencialmente, y entre más te conozcas tú, más certero hacia dónde quieres, cómo quieres y qué es lo que quieres conseguir de eso, lo vas a lograr, ¿no? Claro. Dice María García, dice que ¿cuál es la diferencia entre clarividencia y videncia? Ok, tiene que ver con, voy a retomar 2 conceptos, uno es conciencia y otro es percepción. Ok. La percepción es ver, percibes con tus 5 sentidos, ¿no? Al final del día, los sensos. La conciencia es el entendimiento de tu percepción. Ok. Es lo mismo para la clarividencia. La videncia es una percepción. El agregarle el clari es agregarle el conciencia. La claridad, ¿no? La claridad con que lo veo. Claro. Clarividencia, ver claro, ¿no? Entonces, la evidencia tiene, digamos, pegado el mejor percepción con mayor conciencia. Entiendo lo que veo, básicamente. Ok. Dice, ¿puedo contarte por fuera? Que te quieren contactar por fuera. Sí, ahorita les vamos a dar los datos para que puedan puedan conocer todas las prácticas y enseñanzas que nos va a compartir Eric. Ahorita las vamos a compartir al final. Verónica dice, gracias. Sí, creo que son de estas preguntas que de repente nos
surgen a todos, ¿no? En el tema de estos conceptos, cómo es que funcionan, y a través de este despertar que, claro, se empiezan a entender, se empiezan a despertar cosas, pero yo creo que el entender para qué estoy viendo esto, para qué me está sucediendo, por qué estoy sintiendo esto, y en otro tipo también de dones espirituales, por qué me empiezo a desprender de mi cuerpo, o sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué aprendizaje me va a dejar todo esto? ¿No? Claro, al momento de que reconoces que tienes un patio de juegos tan enorme como lo es el universo, es como, y como, ¿por qué nada más tendría que aprender en mi parte terrenal? Puedo aprender también en mi parte celestial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y parte de este juego de la clarividencia es aprender a que tu entorno no nada más es la Tierra, tienes un universo completo por descubrir que en este momento está limitado para que tú puedas aprender de manera tangible, terrenal y corporal, ¿no? Sí. Pero eso no te limita a que no puedas aprender la parte sutil y lo puedas traer a la parte terrenal. Osho nos enseñó muy bien esa parte, ¿no? Y yo es algo con lo que converjo mucho. Ser espiritual no quiere decir no ser materialista, al contrario. Debiera ser directamente proporcional, es decir, entre más espiritual, más materia deberías de poder generar. ¿Por qué? Porque tu energía está fluyendo más, y al fluir más, entonces tienes una capacidad más amplia de concretar algo con esa información que tienes en este punto. Tema de los que vemos también en el curso de clarividencia. Dice Abris, dice, gracias totales por las transmisiones, es como tener una plática con alguien que habla el mismo lenguaje. Muchas gracias, Abris. Sí, la verdad es que con esa intención lo hacemos en vivo, ¿no? En esta plataforma que nos permite compartir y que también la gente pueda interactuar, porque pues yo podré tener ciertas dudas, ciertas preguntas, pero yo creo que las personas nutren mucho más con las preguntas cotidianas, ¿no? Sí, claro. Con el día a día, todo esto que nos nutre a todos. Fíjate, retomando ese tema, una parte de la clarividencia lo que te ayuda mucho es a conectarte con el mundo. O sea, sí, entiendo que hay temas que a veces dices, híjole, es que no es como tan fácil hablarlo con las personas porque uno lo consideran algo como muy sacado de otro mundo. O ya te están pidiendo el número de la lotería. Efectivamente. Pero al final del día, cuando entiendes que cada quien tiene como su nivel de comunicación, de aprendizaje, la clarividencia también te da como esa gama de decir, hoy voy a jugar a lo banal, ¿no? Voy a hablar de dinero, voy a hablar de X, Y, Z. Sí, me puedo relacionar con cualquier forma, ¿no? Y cuando necesito realmente hablar de cosas acá filosóficas, puedo hacerlo. Me subo a ese nivel, ¿no? Eso es parte de que te reconozcas a ti, también entender que si te estás viviendo en un mundo con muchas variedades, es para que lo disfrutes, no para que te cierres a decir, híjole, es que no puedo hablar con cualquiera, ¿no? O sea, al contrario. Disfruta desde ti lo que estás proyectando enfrente, porque eso también eres tú, ¿no? Claro, integra todo, ¿no? Totalmente, esto busca integrarte al final del día. La clarividencia es como la excusa para al final del día decir, yo soy todo. Al final del día la enseñanza dice, todo el universo surge en mí. Claro, ¿no? Llevarnos a la unidad al final de cuentas. Fíjate, dice Mari Carmen, ¿los sueños premonitorios o sueños de vidas pasadas tienen que ver con clarividencia? Pero por supuestísimo que sí. Porque el Akash, los registros akáshicos, toda esta información que nosotros tenemos, no nada más de esta existencia, sino de existencias pasadas y de existencias futuras, porque he de comentarles que el tiempo del ser humano no ve lineal, no funciona así en el universo funciona de forma esférica. Entonces a veces lo que necesitamos, nuestro espíritu va y trae esa información como para decirnos, hey, aquí está la clave a lo que necesitas, o hey, te estoy advirtiendo que próximamente si sigues por este camino puede ocurrir esto. ¿Qué es lo que pasa? No, nada más es como, supe que va a temblar, supe que... No, es como, ok, ¿para qué necesito saber esto? ¿No? O sea, ¿qué parte de mí lo tengo que evitar o tengo que aceptar que tiene que suceder? ¿No? Claro. O puedo modificar la forma en que lo voy a vivir, ¿no? Porque al final del día siempre existe el libre albedrío. La clarividencia nada más es una herramienta más como para decir,
bueno, si sigo caminando por este sendero, más adelante que me puedo encontrar. ¿Lo quiero? Sí. ¿No lo quiero? Entonces, ¿cuáles son mis infinitas posibilidades de cambiarlo? Claro. Sí, pero sí, son parte de la clarividencia de los sueños. Me gustaría platicar un poquito de las fechas que tienes y los cursos y talleres o prácticas que vas a hacer dentro del instituto. Sí, por supuesto. Respondiendo también a la duda que comentó una de las personas. Empezando por el plantel de Tepeyac. Recuerden que hay 3 planteles. Ahorita vamos a hablar solamente de los de la Ciudad de México, que es Tepeyac y Clavería. Vas a comenzar a dar clases de yoga. Sí. Yoga, ¿cómo se llama la técnica? Es Vinyasa Yoga. Okay. Dentro de los muchos yogas que hay, el más común es Hatha y el otro más común es Vinyasa. Hatha es como me quedo en la posición y ahí me quedo, ¿no? Mis 20 respiraciones, lo que sea. Vinyasa lo que busca es que tú estés en un flujo. Lo que busca es enseñar ese flujo, ¿no? Entonces no es tanto que te quedes en la posición, sino que vayas de una posición a otra. Es dinámico. Es dinámico. Ok. ¿Y eso vas a estar los días miércoles y viernes? De 10 de la mañana a 11:30. Tú te lo sabes mejor que yo, Gabo. Aquí tengo mi acordeón. Sí. Aquí en el plantel de Clavería. Efectivamente. Lo único que tienen que hacer es hablar, reservar su lugar. Los teléfonos están ahí dentro de la página en la que estamos aquí transmitiendo. Y tienen que traer su tapete de yoga. Tienen que traer su tapete de yoga. Muchas ganas de autoconocerse, porque al final del día... el yoga tiene una de las ventajas de que no nada más te ejercita físicamente, sino también provoca que sepas cómo estás anímicamente y mentalmente, ¿no? Y mueve tu energía. Totalmente, te digo, eso es por añadidura. Pero sí, una toallita para secar el sudor, y pues obviamente vamos empezando con cosas sencillas y todas las clases son multiniveles al final del día. Sí. Si ya lo has practicado antes, pues no hay ningún tema, evidentemente puedes venir. Si no puedes venir los 2 días, ¿puedes venir uno a la semana? Sí, o sea, no están como ligadas de... Si no viniste el... Sí, o sea, no es un curso, es no, clase. es clase, ¿no? Al final del día todas son multinivel, vas a ver diferentes cosas, evidentemente se revisan cuestiones técnicas para que no te lesiones, para que tengas una buena técnica y al momento de hacer las series, pues realmente lo disfrutes. Eso dentro del plantel de Clavería. Y la parte de la clase es muy económica, 110 pesos y dura 1:30. Sí. Formato original, porque normalmente en los gimnasios lo encuentras de 1 hora. Lo cual sí, claro. Hoy en día es un poco más difícil encontrar clases de 1:30 por el ajetreo de la ciudad. Sí. También tenemos aquí mismo en Clavería, a partir del miércoles 4 de marzo de 11:30 a 2, ya el curso de clarividencia basada en suction. Y ese dura 12 meses. Dura 12 meses. Es una formación, es una enseñanza que te lleva a una disciplina, a un hábito, a un estilo de vida. Entonces, la verdad es que está bastante padre poderlo llevar así, poder tener esta continuidad. Porque a veces es muy fácil que te pierdas en el camino, ¿no? Que la mente te desconecte o te desvíe, interpretes otras cosas. Sí, claro, es súper común. Sí. Entonces yo creo que a mí me encantan estas formaciones largas porque te lleva realmente a una perfección de lo que eres, ¿no? De encontrar el verdadero camino. Práctica. Entonces, a partir del miércoles 4 de marzo, aquí en el plantel de Clavería, a partir de las 11:30 a las 2 de la tarde, comienza el curso. Después tenemos también, creo que aquí en Clavería es la actividad que tenemos, las clases de yoga y el curso de clarividencia. En el plantel de Santiago tenemos también ya algunas de las actividades, esas son a partir de marzo. Tenemos es una sesión de sanación del tercer ojo, precisamente ahorita que preguntaban. Esa va a ser el lunes 2 de marzo de 10 de la mañana a 11:30 y es en el plantel de Tepeyac. Es esta meditación, también la tenemos en sábado, me parece que es el sábado 21 de marzo en la tarde de 4 a 7:30 para los que trabajan, pues en fin de semana también está la práctica el sábado por la tarde, 21 de marzo. Y luego tenemos también el curso de clarividencia basado en las enseñanzas de suction. El lunes 9 de marzo inicia, también dura 12 meses, de 10 de la mañana a 12 del día. Y en sábados, que comienza el sábado 28 de marzo, también igual dura 12 meses, el curso de clarividencia de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, la verdad es que nos aportas mucho porque
pensando en la gente que tal vez tiene a sus hijos en la escuela y tiene que tomar el curso en la mañana o las clases de yoga, ¿no? Tienen tanto aquí en el plantel de Clavería como en Santiago, pero también pensando en la gente que trabaja, que toda la semana tiene la semana muy ocupada y solamente tiene los fines de semana pues para encontrarse con estos encuentros consigo mismo. Entonces pues ahí está la opción en sábados. Efectivamente. En sábados. Mira, dicen, uy, quiero ir, qué padre. Sí, la verdad es que va a estar padrísimo. Vamos a ir publicando en las redes sociales ya en estos días todas estas prácticas. Pero bueno, ahí y se queda grabado también este video aquí y en YouTube, por si quieren seguirlo escuchando. La verdad es que a veces cuando lo vamos escuchando nos quedamos de repente pensando en alguna de las cosas que dijo el maestro y después pasa el tiempo y digo, ya me perdí, ¿no? Entonces está la posibilidad de volverlo a escuchar las veces que sea necesario para seguir para ir aclarando dudas, seguir botando más dudas. Claro, de repente hay personas que tienen este tipo de situaciones, empiezan a ver cosas y la verdad es que les da mucho miedo. Entonces yo creo que compartir este tipo de videos nos ayuda a decir, ok, mira, hay una forma de poderlo ver, de poderlo guiar, de entender el para qué lo estás viviendo, cuál es el sentido. Sí, efectivamente. Sí. Y más adelante, bueno, ya has compartido anteriormente también talleres de abundancia, también todo basado en todo basado sobre esta enseñanza. Es muy noble, como te explicaba, al final el día se monta sobre muchas otras técnicas, muchas otras herramientas, muchas otras formas y te permite apreciar la bondad de cada una de ellas, ¿no? Sí, nos queda poquito tiempo, pero me gustaría conocerte más, porque ¿cómo es que Eric llega a estas enseñanzas? ¿Por qué? ¿Qué le sucede? Azares del destino. No, la verdad es que después lo entendí. Yo por determinación no sabía que tenían como ciertas cualidades. En algún momento llegué a ver cosas de niño, llegué a escuchar, mis papás me tomaron de loco, lo olvidaron en algún punto. Y posterior de eso, acompañando una vez a mi mamá a un curso de psicosomatía, como la mente te enferma, el cuerpo, pues me quedé y me embauqué en este viaje, ¿no? Yo de entrada soy reikista, yo inicié con Reiki, posterior a eso empecé a conocer diferentes técnicas, después vino diferentes tipos de sanaciones, lectura de tarot, posterior a eso vino la técnica de sanación que actualmente manejo de Dzogchen, que es con la que me quedé y de ahí universalicé muchísimos conocimientos. Realmente no hubo un parteaguas en mi vida que yo dijera necesito esto. Llegó como por casualidad. Por necesidad mía posteriormente. Cuando yo reviso la historia de mi vida me doy cuenta de que tengo que desatorar muchas cosas en mi vida de mi infancia. Yo soy hijo adoptado. Yo no conocía a mis padres biológicos. Y yo creo que lo que impulsó mucho a mi alma a poder llegar como a estos conocimientos era la necesidad de reconocer mi origen. Claro. Y cuando me doy cuenta que mi origen no es nada más en donde nazco, la cosa se tornó increíblemente sensacional, ¿no? Qué maravilla. Viajé a otro momento en el que dije, es que yo no soy hijo de nada más de las personas, yo soy hijo del universo. Y entonces cobra sentido cuando te dicen, es que eres hijo de Dios, ¿no? Y tú sí, evidentemente soy hijo de Dios. Eso yo creo que es lo que me llevó inconscientemente a buscar esto, ¿no? El punto de suerte fue que, pues llévame al curso, te llevo al curso, ¿no? Eso yo creo que fue lo que me... Oye, pero qué padre porque, digo, al final de cuentas, en algún punto tus padres pues te tiraron de a loco porque no tenían quizá las herramientas necesarias para guiarte. Bueno, pero después, tu misma madre es la que te lleva y te abre el camino. Sí, claro, o sea, sí. Obviamente pues juegan mucho, ¿no? Cuando eres niño juega mucho tu fantasía, juega mucho tu imaginación. Entonces pues entiendes también, ¿no? Que, claro. O sea, y que no es fácil, ¿no? Yo veo mucho, hay muchos cursos de niños en el instituto y a veces los padres llegan muy asustados porque los niños ven cosas, perciben cosas, ven gente muerta y no saben cómo conducirlo y el papá llega o la mamá llega con sin saber qué hacer. Y entonces cuando empiezas a entender el para qué, cómo funciona, y también te das cuenta que los padres pues también traen ahí sus dones ocultos que no se habían dado cuenta tal vez, todo empieza a cobrar este sentido, ¿no? Pero pues lo único que yo creo que transmitiéndoles esta enseñanza o esta experiencia que tú viviste es a los padres que no tengan miedo, ¿no? No es nada raro, no son niños anormales, no son niños de extraterrestres tampoco. No, al contrario, tiene que ver con una parte de no juicio en la infancia.
Y Claro. eso es lo que con el paso de los años, por eso es que se te cierra el tercer ojo, porque juzgas, Claro. y entonces ya olvídate de que viste con claridad porque estuviste juzgando, ¿no? Y el niño no tiene toda esa maraña de cosas en la Claro. cabeza, entonces evidentemente están muy perceptivos. Claro. Y yo reconozco mucho la labor de los padres porque no es fácil. Y no es fácil, sobre todo en México, que traemos una tradición muy arraigada de las religiones y que a veces estamos tan amarrados, ¿no? Tan limitados a las herramientas, a todas las posibilidades que tenemos, que no se sabe guiar a los niños, ¿no? Algo de lo que me gusta mucho de lo que manejo en los cursos es precisamente, yo retomo mucho lo que es la vertiente católica y la vertiente budista, ¿no? Ujú. Cuando yo entiendo que el Padre Nuestro es lo mismo que explicaban los budistas con los 7 chakras, es como, ¡ah! Cuéntame cómo, porque esto está cañón, ¿no? O sea, a mí me han dicho que casi los 12 partían entre Sí, ellos son a golpes, ¿no? contrarios, No, son complementarios, nada más que nunca nadie nos los explica. Claro. Entonces corremos con esa ventaja en esta ocasión. Desde el punto donde estamos parados podemos entenderlo. Claro. Y también a veces entiendo porque es difícil el trabajo tanto de los padres de los niños como de los sacerdotes, porque hay muchas cosas que no quedan como muy claras porque son de sensación, de percibirlo, y hasta que no te encuentres en ese punto no vas a entender lo que realmente te intentaron decir. Claro. Pero bueno, si lo bajamos a algo más mundano, más tranquilo y sin tanta... Más coloquial. sí, a un lenguaje que nosotros hoy en día en la actualidad lo podamos entender, pues dices, oh claro, pues el Padre Nuestro me ayuda de la misma manera que si me pongo a recitar el Om Mani Padme Hum de los budistas, ¿no? Ujú. Tienen similitudes. Claro, pero siempre y cuando se vea desde esta visión raíz de unidad, ¿no? De otro modo, seguimos poniéndolos en el ring, ¿no? Lo que pasa actualmente. Sí, que cuesta mucho trabajo. Cuesta Sí, mucho sí, trabajo un poquito. entenderlo hasta que lo vas poco a poco practicando y llegas a la maestría. Cuesta trabajo porque tienes muchos juicios. Sí. Entonces lo primero que limpiamos es vamos a borrarte el cassette. No sabes absolutamente nada. Y ya que entiendas un poquito ciertas cosas, puedes como decir, es que en el cassette yo tenía grabado todo esto, entonces ya lo puedo exponer de mejor forma, lo puedo comunicar y ejecutar de mejor forma. ¿Qué se requiere para poder tener acceso a esta enseñanza? Sobre todo con la guía de tu experiencia. ¿Qué se necesita una persona que se quisiera inscribir contigo? Ganas de conocerse, Ok. paciencia de conocerse. Sobre todo, híjole, esa. Y no miedo a conocerse, o sea, entiendo que haya miedo, pero si lo voy a hacer hasta con miedo, ¿no? Ujú. En el camino descubriré qué es lo que me causa miedo. Claro. Pero yo creo que voluntad de querer ser una mejor forma, de querer ser la persona que está destinada a ser Ujú. desde su máximo potencial. Eric, muchas gracias. A ti, Gao. Muchas gracias por compartirnos esta enseñanza, ¿no? Yo sé que aquí es muy breve, Sí. lo que es una probadita, como cuando vas a los helados y te dan Sí, tu sí, cuchara. totalmente. Pero bueno, ya estás integrada al instituto desde hace un tiempo y nos estás compartiendo enseñanzas y te agradezco mucho esta disposición que tienes. Nada, a ti por el tiempo, Gao. Gracias. Y gracias a todos ustedes por estar aquí hoy por la mañana. Y recuerden que las personas que nos están viendo ya en YouTube en la repetición pueden suscribirse al canal nada más dándole clic a la campanita. Y pueden ahí ver todos los videos anteriores de estas transmisiones de Facebook y los que seguiremos compartiendo en las próximas semanas con todos los maestros que integran al Instituto Mexicano de Numerología. Gracias, Eric, nuevamente. A ti, Gao. Gracias Que a tengan un todos. excelente día. Y la siguiente semana estaremos por aquí también con una técnica de las que se imparten acá. Muchas gracias.